Estamos listos, pastor. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar de vuelta esta noche. Estamos viviendo en momentos bastante serios. Y muy pronto una decisión va a tener que hacerse con gran fuerza. Porque profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y quiero decirles a ustedes que el pueblo de Dios está en todo el mundo, en diferentes iglesias, denominaciones e incluso religiones. Y Dios va a juzgar a la gente de acuerdo al conocimiento que ellos tengan. Ahora, si nosotros tenemos el conocimiento sobre la salvación, cuánto más fácil es poder hallar el camino. Así que tenemos que entender los asuntos de nuestros tiempos. Y es un hecho muy triste that there are certain prophecies which are almost being fulfilled right now. Que hay ciertas profecías que están prácticamente cumplidas o por ser cumplidas en este tiempo. We spoke yesterday about the Protestant Reformation. Ayer estuvimos hablando sobre la Reforma Protestante. And we spoke about some of the differences between Rome and the biblical view. Y estuvimos viendo las diferencias entre Roma y cómo lo ve la Biblia. But the Bible has a very astounding prophecy, pero la Biblia tiene una profecía asombrosa which says that the children will return to the mother. Que dice que los hijos van a regresar a la madre. But unfortunately it calls that mother the mother of prostitutes. Pero desafortunadamente la Biblia llama a esa madre la madre de las rameras. Talking about spiritual prostitution. Hablando de prostitución espiritual. So the Bible predicts that those who separated from the apostasy, y la Biblia predice que aquellos quienes están separados de la apostasía will return to her, algún día van a regresar a ella, and they themselves will become prostitutes as a consequence. Y ellos mismos van a hacerse también prostitutos como consecuencia. Sadly, I believe that time has arrived. Y tristemente pienso que ese tiempo ha llegado. This topic is called From Conflict to Communion. El tema de hoy se titula De conflicto a comunión. Now in 2013, Pope Francis called for the unification of all religions. En el 2013, el Papa Francisco llamó para la unificación de todas las religiones. And just a few months later, y algunos meses después, on the 17th to the 18th September 2014, entre el 17 y el 18 de septiembre del 2014, the world held its World Alliance of Religions Peace Summit. Se hizo una reunión de la paz de la Alianza Mundial de las Religiones. And over 2,000 people signed the peace agreement. Y más de 2,000 personas firmaron ese documento de acuerdo. It was called the Unity of Religion Agreement. Este documento se llamaba el documento de unidad religiosa. Where the world religions said we are one. En donde las religiones del mundo dijeron somos uno. We worship the same God. Adoramos el mismo Dios. The God that we find in the wind and the rain and the nature. El Dios que encontramos en el viento, en la lluvia y en la naturaleza. That is a pantheistic God. I don't serve that God. Y eso es un Dios panteísta.
The Bible talks about a personal God who came down to this earth to be one with humanity. La Biblia habla de un Dios personal que vino a esta tierra para ser uno con la humanidad. And they all said we serve the same God. Y todos dicen, nosotros servimos el mismo Dios. But the Bible says in 1 John 2 verse 23, Pero la Biblia dice en Primera de Juan 2:23, whoever denies the Son, the same has not the Father. todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. And he that acknowledges the Son has the Father also. El que confesa al Hijo tiene también al Hijo. Can two walk together lest they agree? ¿Pueden caminar dos juntos a menos que no estén de acuerdo? Can two say they worship the same God ¿Pueden dos decir que adoran al mismo Dios when the one God has a Son whose name is Jesus Christ and the other God has no Son? cuando uno de estos Dios tiene un hijo llamado Jesucristo y otro Dios no tiene hijo? Then it must be a different God. Entonces debe ser un Dios diferente. Can there be more than one way of salvation? Puede haber más de una manera o camino de salvación. When the Bible says there is no other name under heaven and earth whereby you may be saved except the name Christ Jesus. Cuando la Biblia dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo bajo el cual los hombres puedan ser salvos si no es el nombre de Jesús. So this must be a generic God that they all unite on. Entonces esto debe ser un Dios genérico al cual todos se están uniendo. But Pope Francis went further. Pero el Papa Francisco fue más allá todavía. He said that your religion should not be confined to your personal conscience. Él dijo, la religión no debería ser confinada a la conciencia personal. Well, that is making himself an authority higher than God. Y con esto él se está haciendo una autoridad más grande que Dios. Because the Bible says, choose ye this day whom you will serve. Porque la Biblia dice, decidid vosotros a quién serviréis como Dios. The Bible gives us the choice of following or not following. La Biblia nos da la elección de seguir o no seguir. But just like in the Middle Ages, the papacy says, no, they will decide for you what you may believe. Pero tal como ocurrió en la Edad Media, el papado dice, no, ellos van a decidir por ti qué vas a creer. But they go even further. Pero incluso esto va más allá. Pope Francis condemns fundamentalism. El Papa Francisco condenó fuertemente el fundamentalismo. Now, if you understand under fundamentalism, people who use violence to propagate their religion, Ahora, si tú entiendes como fundamentalismo, cuando se usa la violencia por personas para poder propagar su religión, then I would agree. entonces yo también estaría de acuerdo. But that's not the definition of fundamentalism. Pero esa no es la definición de fundamentalismo. In fact, Pope Francis said that a fundamentalist group, even if it kills no one, even if it strikes no one, is violent. Y fíjense lo que dice el Papa Francisco, que él dice que un grupo fundamentalista, aun si no asesina, si no mata a nadie, es violento. He says the mental structure of fundamentalism is violence in the name of God. Dice, la estructura mental del fundamentalismo es violencia en el nombre de Dios. Well, then I want to know what is fundamentalism. Ahora, yo quiero saber qué es fundamentalismo. Even more interesting, Pope Francis declares that Christian fundamentalism is a sickness. Ahora, algo todavía más interesante es que el Papa Francisco declara que el fundamentalismo cristiano es una enfermedad. So I want to know Yo what quiero is saber fundamentalism. qué es fundamentalismo, Because maybe I suffer from the disease. porque capaz sufro de la enfermedad. Well, here is a dictionary definition, and it's a modern dictionary. Y aquí tenemos un diccionario para tener una definición. It says, if you believe in the infallibility of the Bible, Donde dice acá, si tú crees en la infalibilidad de la Biblia, in matters of faith and morals,
en los asuntos de fe y moralidad, but you also believe that it is a literal historical record y no solamente eso, pero que también crees que es un registro literal histórico. and if you believe in such doctrines as Y si tú crees en doctrinas como estas, the virgin birth, el nacimiento virginal, the physical resurrection, la resurrección física, the atonement by the sacrificial death of Jesus Christ, la expiación por la muerte de Cristo, and you believe in the second coming, y si usted cree en la segunda venida, then you are a fundamentalist. entonces usted es un fundamentalista. I am a fundamentalist Yo soy un fundamentalista and proud of it, y estoy orgulloso de serlo, according to this definition. de acuerdo a esta definición. Well, what does the papacy think must happen to people that believe the Bible in its entirety? Ahora, ¿qué dice el papado que debe pasar con aquellas personas que creen la Biblia completamente? A ver, Well, here is Colonel Hummus, aquí tenemos al coronel T.H. James, and he's speaking at the Center for Asymmetrical Warfare at Georgetown University. y él está hablando aquí en el Centro para Guerra Simétrica en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. I want you to understand that Georgetown University is the Jesuit-run university in America. Y yo quiero que ustedes entiendan que esta universidad, la Universidad de Georgetown, es la universidad jesuita de Estados Unidos. This is the university that trains the presidents. President Clinton was trained there. Many presidents' children are trained there. Y esta es la universidad que entrena a presidentes. Por ejemplo, el presidente Bill Clinton es salido de Georgetown University y muchos de los hijos de los presidentes son entrenados en esta universidad. And Colonel Hummus said the following: Y este coronel dijo lo siguiente: a fundamentalist group, un grupo fundamentalista, whether they are Muslim, bien sea islámico, whether they are Christian, bien sea cristiano, or whether they belong to the Marine, which is the military, o bien sea que pertenezcan a la marina o a la milicia, are the most dangerous of all people. son la gente más peligrosa. Why? Because they are true believers. ¿Por qué? Porque ellos son verdaderos creyentes. And so, according to them, there is no other way than their way. Y entonces, de acuerdo a ellos, no hay otra forma sino la forma que ellos tengan. So, there's only one thing you must do to them. Entonces, hay solamente una cosa que tú tienes que hacer por ellos. You must eliminate them. Tú tienes que eliminarlos. So, for the crime of believing the Bible, Entonces, por el crimen de creer la Biblia, according to him, you must be eliminated. de acuerdo a este señor, usted debe eliminarlos. That's exactly what Rome said in the Middle Ages. Y esto es exactamente lo que dijo Roma en la Edad Media. Now, it lost its children, Rome lost its children in the Reformation. Ahora, Roma perdió a sus hijos en la Reforma, But she wants her children back. pero ella los quiere a esos niños de vuelta. And so the Pope calls for unity between evangelicals and Catholics. Entonces el Papa llama a unidad entre evangélicos y católicos. And he says division is the work of the devil. Y él dice, división es la obra del diablo. Jesus said, I've not come to bring peace, I've come to bring division. Pero Jesús dice, yo no he venido para traer paz, he venido para traer división. And when he was preaching, the people were divided. Y cuando él estaba predicando, cuando él estuvo predicando, el pueblo fue dividido. And they looked at the Pharisees and they looked at Jesus, and the message was not the same. Y ellos veían a los fariseos y veían a Jesús y el mensaje no era el mismo. So how can you unite in error? Entonces, ¿cómo tú puedes unirte en error? And so the Pope urged the evangelicals and the Lutherans when he was there
Entonces el Papa estaba pidiendo a los luteranos y a los evangélicos en ese lugar to set doctrine aside for the sake of unity. de poner de lado la doctrina para conseguir unidad. Here is the news. It says, Pope to Lutherans, let us set doctrine aside. Help those in need. Y aquí tenemos una de las noticias de Ciudad del Vaticano. El Papa le dice a los luteranos, dejemos de un lado la doctrina, ayudemos a aquellos que lo necesitan. But this is what the Bible says. Pero esto es lo que dice la Biblia. 1 Timothy 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Ten cuidado de tú mismo y de la doctrina. Continue in them, for in doing this thou shalt save thyself and them that hear thee. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Romans 16 verse 17. Romanos 16:17. Mark those that cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Titus 2 verse 1. Speak thou the things which become sound doctrine. Tito 2:1. Habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 1 Timothy 4:13. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza de la doctrina. 2 John 1:9 says, whoever transgresses and abideth not in the doctrine of Christ has not God. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. So choose. Entonces escoge. Who do you want to obey? ¿A quién quieres escoger? ¿A quién quieres obedecer? Jesus Christ and the Bible ¿A Jesucristo y a la Biblia? that says take heed of the doctrine, Que dice, está pendiente de la doctrina, escucha la doctrina. or the Pope who says put aside doctrine? O del lado del Papa, que dice, pon de lado a la doctrina. You can't have both, you must choose one. No puedes tener ambas, tienes que escoger una. Catholics and Lutherans signed joint declaration accepting a common path. Católicos y luteranos firman declaración conjunta aceptando un camino común. This is one of the saddest chapters in the history of the battle between Bible truth and tradition. Y este es uno de los días más tristes en la batalla de la verdad bíblica y la tradición. Now, last night we saw that they signed the joint declaration on justification. Y anoche estuvimos viendo cómo ellos firmaron una declaración conjunta sobre justificación. But this is not the only doctrine where Rome differs from the Bible. Pero esta no es la única doctrina en la cual Roma difiere de la Biblia. So, starting with the Anglican Church, Así que comenzando con la iglesia anglicana, the Anglican Church was the first to go back to Rome. la iglesia anglicana fue la primera en regresar a Roma. It happened in the Oxford movement already, Y eso también ocurrió en el movimiento de Oxford, where Cardinal Newman was the one who preached a more Catholic liturgy. donde el reverendo Newman empezó a predicar una prédica más católica. He was a Protestant preacher, Y él era un predicador protestante. and then he became a Roman Catholic cardinal. Y luego él se hizo un cardenal católico romano. And Pope Benedict thanked him the other day Y el Papa Benedicto XVI le dio las gracias by declaring him a saint y lo declaró santo. and going to England and having his bones dug up. Y ellos fueron a Inglaterra y sacaron los huesos And sending the little bones of the hand to the churches so that you can venerate them. y ellos enviaron pedacitos de esos huesos a diferentes iglesias para que los pudieran venerar. This is such a public rebuke to Protestantism. Esto es un tal contienda pública
al protestantismo. In the book Queen of All, En el libro Queen of All, o Reina de Todos, they claim that the apparitions of Mary say that Mary will reunite the churches. de acuerdo a las apariciones marianas, este libro dice que la reina proclama que habrá un tiempo cuando todo el cristianismo esté reunificado bajo la iglesia romana. And Pope Pius IX made a very similar prediction. Y el Papa Pío IX hizo una predicción sobre este punto. So he also said that Mary would reunite all the churches back under Rome. Él también dijo que María va a reunificar en Roma a toda la iglesia cristiana. And this unification was to be celebrated on the 31st of October last year, 2017. Y esta reunificación iba a ser celebrada el año pasado, 2017, el 31 de octubre. And the Pope said that the charismatic movement would play a great part in this unification. Y el Papa dijo que el movimiento carismático iba a tener un rol importante en esta reunificación. Why? ¿Por qué? Because experience and not doctrine is the basis for the charismatic movement. Porque es experiencia y no la doctrina la que es la base del movimiento carismático. So the Pope joined the Pentecostal celebration, Así que vemos allá el Papa uniéndose a la celebración pentecostal and he said it is a celebration of unity in diversity. y él dice que es una celebración de unidad en diversidad. 2017 was also the 100th commemoration of Fatima. El mismo año 2017 fue también un año conmemorativo de la Virgen de Fátima, Which is also a celebration of the reunification of the churches. lo que es también una celebración de la reunificación de las iglesias. And 500,000 people attended the Pope's meeting at Fatima to celebrate this so-called truth. Y más de 500,000 personas estuvieron allí presentes para poder celebrar esta así llamada verdad. And there he prayed at the grave of the little children that supposedly had this apparition. Y allí lo vemos al Papa rezando sobre la tumba de dos de estos niños, que ellos fueron los que supuestamente habían visto estas apariciones. So last year, on the 31st of October, Así que el año pasado, el 31 de octubre del 2017, Protestants and Catholics were celebrating a united Christianity. los católicos y los protestantes estaban celebrando una reforma unificada. In 2008, En el 2008, the Jesuit professor Edward Kimman el profesor jesuita Edward Kinman, predicted that this would happen in 2017. él predijo que esto justamente ocurriría en el 2017. And he had some very strange things to say. Y él tiene cosas bastante extrañas que decir aquí. Firstly, he said there remains hardly any reason to remain a Protestant. En primer lugar, él dice, no hay casi ninguna razón para permanecer como un protestante. He said it was an action group that forgot to dissolve itself. Él dice, esto es como un grupo de acción que olvidó disolverse a sí mismo. And he said the Reformation would probably not exist after 2017. Y él afirmó además que él dudaba que la reforma continuaría después del 2017 And that they should return to the mother church. y que ellos deberían regresar a la iglesia madre. And then they brought out a joint document Y luego ellos traen ahora un documento conjunto which was called From Conflict to Communion. que se llamó De conflicto a comunión. And they said that the struggle of the Reformation Y él dice, el problema, la lucha de la reforma, belonged to the dark pages of church history. eso pertenece a las páginas oscuras de la historia de la iglesia. Why? ¿Por qué? They proclaimed that they must confess that they damaged the church by separating. Ellos dicen, debemos confesar
que hemos dañado a la iglesia al separarnos. So here is the document which Y aquí- was signed by the Lutherans and the Catholics. Y aquí tenemos el documento firmado por católicos y luteranos. This is an official document, Y este es un documento oficial. and we are invited to study it. Y nosotros estamos invitados a estudiar este documento. So we must confess that we were guilty before Christ of damaging the unity of the church. De acuerdo al documento, debemos confesar abiertamente que hemos sido culpables delante de Cristo por dañar la unidad de la iglesia. Now I'm intrigued as to what they would agree to, these Protestants. I'm intrigued as to what they would Me agree to. intriga qué es esto que va a causar la unidad entre estos protestantes. It also marked the 50th year of dialogue between Rome and the Lutheran Church. Este documento marca el 50 aniversario del diálogo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. Now there's something interesting that they say. Ahora es algo interesante acá que ellos dicen. They say in this document that the Pentecostal movement played an enormous role in the unification. Ellos dicen en este documento que los pentecostales y los carismáticos juegan un rol importante en este movimiento. And then I want to read you a statement which is mind-boggling. Y ahora quiero leerles una cita que va sencillamente a dejarlos perplejos. I want to tell you that the Jesuit order was created with the express purpose of destroying Protestantism. Yo quiero decirles que los jesuitas, la orden jesuita, fue creada expresamente para acabar con el protestantismo. And I believe that only a Jesuit could write like this. Y yo creo que solamente un jesuita Just pudiera a- escribir de esta forma. Yeah, just a personal opinion. Y esta es una opinión personal. They write, what happened in the past cannot be changed. Y lee así: lo que pasó en el pasado no puede ser cambiado, But what is remembered of the past and how it is remembered can. pero lo que se recuerda del pasado y cómo es recordado puede cambiarse. Then they write, while the past itself is unalterable, Luego, la persona también escribe: mientras que el pasado por sí mismo es inalterable, the presence of the past in the present is alterable. la presencia del pasado en el presente es alterable. Have you ever heard such nonsense in your lives? ¿Será que ustedes han escuchado esta cosa sin sentido antes en su vida? So let's forget about history and remember it differently, then we can get along. Entonces, vamos a olvidar de la historia y todo eso y vamos a ir bien juntos. Let's forget that over 150 million people were murdered because of this division. Vamos a olvidarnos entonces que más de 150 millones de personas fueron asesinadas por esta división. So now they say, how is it possible that we can come together? Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo es posible que ahora podamos unirnos? They say, well, maybe Luther didn't understand Catholicism. Bueno, ellos dicen, capaz Lutero no entendió el catolicismo. He was one of the brightest professors of Catholic tradition that ever existed, and he didn't understand it? Ahora, Lutero era uno de los profesores y mentes más brillantes en la enseñanza del catolicismo. ¿Y qué pasó? ¿No lo entendió? Now, I want to remind you that Martin Luther was a Catholic priest before he was a Protestant. Ahora, yo quiero recordarles a todos ustedes que Martín Lutero había sido un sacerdote católico antes de ser un protestante. So obviously he believed Catholic doctrine. Entonces, obviamente, él había creído en la doctrina católica. Until he was confronted with the Bible. Hasta que él fue confrontado con la Biblia. And suddenly he saw that the Bible taught the exact opposite of Catholicism. Y vio después cómo la Biblia
estaba enseñando completamente opuesto a lo que el catolicismo enseñaba. And suddenly everything that he had been struggling with became abundantly clear. Y aquello que él estaba luchando por mucho tiempo entender, se hizo claro. But before he was a Protestant, he believed Catholic doctrine. Pero antes de que él se hiciera un protestante, él había creído en la doctrina católica. Now, Roman Catholics believe Ahora, los católicos romanos creen that when you say the Mass, que cuando usted está en la misa, that act of saying the Mass que ese acto de decir la misa is exactly the same as what happened on the cross. es exactamente lo que ocurrió en la cruz. In other words, it is the exact same sacrifice of Jesus Christ that took place at the cross. En otras palabras, ellos creen que es exactamente igual al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. But Martin Luther, in the beginning, believed that this piece of bread literally became the sacrificial body of Christ. Ahora, Martín Lutero en un principio creía que este pan, esta hostia, era literalmente el cuerpo de Cristo. And here they quote Martin Luther when he was a Catholic. Y este documento cita a Martín Lutero cuando Lutero era un católico, Where they say that he believed that this was really the body of Jesus Christ. donde ellos dicen Lutero realmente creyó que la hostia era el cuerpo de Cristo. That is dishonest because he changed his view later. Y esto es deshonesto porque Lutero cambió su posición. So here they say that Catholics and Lutherans agree Y ahora en el mismo documento ellos dicen que luteranos y católicos están de acuerdo that in the sacrament this really becomes the sacrificial body of Jesus Christ. que en el sacramento esta hostia o este pan es la presencia real, el cuerpo y la sangre de Cristo. Really? ¿Cierto? Well, evangelical Lutherans also had a document. Ahora, los luteranos evangélicos también hablan de doctrina, Where they approved the Declaration of Unity with the Roman Catholic Church. en los cuales ellos votaron mayoritariamente que aprueban el consenso de unidad con los católicos romanos. And this document is called Declaration on the Way. Y esta declaración se llama Declaración en Camino. And it was approved by a vote of 931 to 9. Y esta declaración fue aprobada con 931 votos a favor y 9 en contra. I stand astounded that they could do something like that. A mí esto me sorprende de que ellos pudieran haber hecho algo semejante. And so did Mike Gendron, a former Roman Catholic who now leads a Protestant ministry. Y de la misma forma se sorprende Mike Gendron, quien había sido un católico antiguamente, pero que ahora está al frente de un ministerio. So I'll quote him. Y vamos a hacer una cita de Mike Gendron. He says, by seeking unity with the Catholic religion, they are departing from the biblical faith of the reformers. Él dice, al buscar unidad con la religión católica, ellos están apartándose de la fe bíblica de los reformadores. They need to know that there can never be biblical unity between Roman Catholic denominations which uphold the gospel and those that uphold the gospel of God. Ellos necesitan saber que nunca puede haber unidad bíblica entre los católicos romanos y denominaciones que creen en el Evangelio de Dios. And then he names some. Y luego él dice algo más. He says the Bible teaches justification by faith. Catholics condemn it with anathema. La Biblia enseña justificación por la fe. El catolicismo condena con anatema. The Bible teaches you are purified of sin by the blood of Jesus. La Biblia enseña que somos purificados de pecado por la sangre de Jesús.
Catholicism teaches purification by the fires of purgatory. Pero el catolicismo enseña que la purificación es por el fuego del purgatorio. The Bible teaches there's one mediator who is Jesus, and Catholics teach no, there are many mediators. La Biblia enseña que hay un solo mediador que es Cristo y los católicos dicen que no, que hay muchos mediadores. But here is what Bishop Elizabeth Eaton of the Protestant evangelicals had to say. Ahora, aquí vemos en la foto a la obispo Elizabeth Eaton y aquí está lo que ella dice al respecto. We have perhaps not achieved full unity, yes, but we are on the way. No hemos llegado a la unidad total, pero estamos en camino. I want to look at some of the points in this document. Ahora, yo quiero que ustedes vean algunos puntos de este documento. And then I want to make an appeal to my Protestant brethren and evangelicals out there. Y luego voy a hacer un llamado a mis hermanos evangélicos que están afuera. If you believe what is written in this document, Si usted cree lo que está escrito en este documento, then you have left the truth of the Bible behind. entonces usted ha dejado la verdad de la Biblia afuera. And you have returned to the Mother Church. Y usted entonces ha regresado a la iglesia madre. So let's look at a few interesting points. Entonces vamos a ver algunos puntos interesantes de este documento. Authority of ministry. La autoridad del ministerio. Catholics and Lutherans agree Católicos y luteranos están de acuerdo that it is the church que es la iglesia that is called to exercise authority over the community. que es la iglesia la que está llamada a ejercer autoridad sobre la comunidad. So now the Protestants are speaking like Rome. Entonces ahora los protestantes están hablando como Roma. They will tell you what you must believe and what you must do. Ellos le van a decir qué es lo que usted debe creer y qué es lo que usted debe hacer. And we heard in the previous lecture Y nosotros escuchamos en la presentación anterior that already the politicians want to give more power to the church. que desde ahora ya los políticos quieren darle más poder a la iglesia. A common agreement on the Eucharist. Otro punto es el acuerdo sobre la Eucaristía. So Catholics and Lutherans agree Católicos y luteranos acuerdan that Jesus Christ himself is present truly substantially as a person in his entirety in this little bread. Ellos concuerdan que Jesucristo mismo está presente. Él está presente verdaderamente, sustancialmente, como una persona en la hostia o en el pan. And then it says Y luego dice that the church que la iglesia is the temple of the Holy Spirit, the sanctifier. es el templo del Espíritu Santo, el santificador, el que santifica. To make that simple, Para hacer esto más fácil, the church saves you, not Jesus. la iglesia es la que te salva, no Jesús. The church makes you holy, not La Jesus. iglesia te hace santo. And they believe in apostolicity. Y ellos creen apostolicidad. What does that mean? ¿Qué significa esto? That means that the power that supposedly was given to Peter has been handed down right up until the present Pope. Eso significa que el poder que supuestamente fue investido en Pedro se traspasa por sucesión hasta nuestros días. That's what the previous lecture was about. Y esto fue lo que hablamos en la presentación anterior. And here Protestants say they agree with it. Y ahora vemos que los protestantes dicen que están de acuerdo con eso. Did Martin Luther agree with it? ¿Será que Martín Lutero estuvo de acuerdo con eso? No, here's the journal Christianity Today, No, aquí tenemos un artículo de Christianity Today where they say that to Luther the church was no longer the institution defined by apostolic succession. donde se dice que para Lutero la iglesia no era la institución definida por sucesión apostólica. In fact, he said the church is the community of those that have found faith
in Jesus Christ. De hecho, Lutero dijo, la iglesia es la comunidad de los que tienen fe en Jesucristo. So who changed here? Ahora, ¿quién cambió acá? Rome or the Protestants? ¿Roma o los protestantes? Who changed? ¿Quién cambió? Protestants. Los protestantes. They've given up the principle that Jesus is the authority and accepted the authority of an impostor. Y ellos han tomado la autoridad que es de Jesucristo y ahora le dan autoridad a un impostor. And now look what they say in this document signed by the Lutherans. Y miren lo que encontramos acá en este documento firmado por los luteranos. To be fair, Para ser justos. the official church signed it. Esto quiere decir que es la iglesia oficial la que firmó esto. But there are thousands in that church who don't believe it. Porque hay miles dentro de esta iglesia luterana que no creen esto. And I'm talking to them. Y yo les estoy hablando a esas personas. Listen to this blatant lie Mira a esta mentira that Luther believed the following. que Lutero, de acuerdo a este documento, creyó en lo siguiente. That in the Roman Catholic Church Que en la iglesia católica romana, there were the true scriptures, allí había las escrituras verdaderas, true baptism, el verdadero bautismo, true sacrament of the altar, in other words, true mass, el verdadero sacramento del altar, esto es la misa, true forgiveness of sins, el verdadero perdón de pecado, true office of proclaiming the gospel, el verdadero oficio para proclamar el evangelio and true catechism. y el verdadero catequismo. Yes, that is what he believed when he was a Catholic. Esto fue lo que él creyó cuando era católico. That's not what he believed when he became a Protestant. Pero esto no fue lo que él creyó cuando él se volvió un protestante. I'll tell you what he believed when he became a Protestant. Yo les voy a decir que es lo que Martín Lutero creyó cuando él se hizo un protestante. He called the Catholic Church the kingdom of Babylon and the very Antichrist. Él llamó a la iglesia romana el reino de Babilonia y el anticristo mismo. He called the papacy the son of perdition and the man of sin. Él llamó al papado el hombre de pecado y el hijo de perdición. And he quotes Thessalonians saying that the man sits on the throne pretending to be God. Y lo llamó como aquel que se dice en Tesalonicenses que está sentado en el trono de Dios pretendiendo ser Dios. And that's what all Protestantism believe. Y eso es lo que todos los protestantes creen. Here's the history of the Reformation of the 16th century by Aubigné. Aquí tenemos un texto de d'Aubigné sobre la historia de la reforma protestante del siglo XVI. Where they say that Luther proved by the revelations of Daniel and John and the writings of Paul and Peter and Jude that the papacy was the Antichrist. Donde dice que Lutero comprobó por las revelaciones de Daniel, de Juan, las cartas de Pablo, de Pedro y Judas, que el reino del anticristo era el mismo papado. And this caused the separation. Y esto causó la separación. How dare they lie in this fashion in this document? ¿Cómo es posible que puedan mentir en este documento? The reformers put it in stone. Los reformadores pusieron en piedra. When they put the interpretation of Daniel chapter 7 in stone, Ellos colocaron la interpretación de Daniel 7 en piedra so that all posterity would not forget what they para que taught. así la posteridad no pudiera olvidarlo. Now let's continue to this document from conflict to communion. Ahora vamos a continuar con este documento de conflicto a comunión. Here they say Mire, aquí ellos dicen that Lutherans now agree that this host in the Mass literally becomes the body of Christ. que los luteranos están ahora de acuerdo que esta hostia se convierte en el cuerpo literal de Cristo. This means that Es- I can adore it. I can Esto worship it. significa que yo puedo adorar, venerar esa hostia.
Now, for how long can I worship it? Ahora, ¿por cuánto yo puedo adorarla? How long is this piece of bread God? ¿Por cuánto tiempo este pan es Dios? So they argue about how long is it going to be God? Entonces hay un debate, ¿cuánto tiempo va a ser Dios? And then they say, well, maybe it stays God, so therefore we can worship it. Entonces dice, claro, porque Dios está ahí, dicen ellos, y nosotros lo podemos adorar. They say that it is a sacrifice Ellos dicen que es un sacrificio and that He is present. Jesus is present in that Y piece que- of bread as the crucified Savior who died for you. y que Cristo está presente allí como el Señor crucificado que murió por ti. Now, I want to tell you what Martin Luther taught. Ahora, yo quiero decirles a ustedes qué fue lo que enseñó Martín Lutero. And you can find it in this very famous book called Table Talk. Y eso usted lo puede encontrar en este libro muy famoso de Martín Lutero. En inglés se llama Table Talk o Conversaciones de Mesa, Where Martin Luther clearly states in this document donde Martín Lutero estableció claramente that it does not become the body of Christ, que ese pan, esa hostia, no se hace el cuerpo de Cristo and that it is not a sacrifice. y que no es un sacrificio. And then he goes further Y luego él continúa and he said, y dice, what signifies it to dispute and wrangle about the abominable idolatry of elevating the sacrament? lo que significa la disputa y riña sobre la idolatría abominable de elevar el sacramento en alto para mostrarlo al pueblo. So, in other words, Martin otras Luther, palabras, in his later teaching, en las enseñanzas posteriores de Martín Lutero, condemned the doctrine which the Catholics call transubstantiation, that it literally becomes the substance of Jesus Christ. él condenó la doctrina católica de la transubstanciación, por la cual ellos dicen que esa hostia, ese pan, se hace el cuerpo literal de Cristo. Here you can see a Catholic altar, Y aquí ustedes pueden ver un altar católico and you can see there are steps going up to it, y ven las escaleras que hay que subir. and it's made of hewn stone. It's made of marble, this particular one. Y este que vemos aquí en particular está hecho de piedra, de mármol. The Bible condemns such altars Y la Biblia condena estos altares, because the altar had to be made of unhewn stone. porque esos altares tenían que hacerse de una piedra que no fuera martillada. Because you cannot hew the character of Christ. It is perfect. Porque tú no puedes marcar el carácter de Cristo. Eso es perfecto, el carácter de The Cristo. Bible condemns every altar that is made of hewn stones like the one on the right there. La Biblia, por ejemplo, condena cualquier altar, así como lo ven ustedes en la foto allá, que es hecho de piedra. And the elevation of the host, Martin Luther called an abominable idolatry. Y esta elevación de la hostia es lo que Martín Lutero llamó como una idolatría abominable. Let's have a look at the Catholic doctrine regarding the Mass. Ahora vamos a tomar un poquito una vista a la doctrina católica con respecto a la misa. So this is a Catholic source. Y esta es una fuente católica. In other words, the Mass is a true and proper sacrifice which is offered to God. Ellos dicen la misa es un sacrificio verdadero y continuo ofrecido a Dios. So they say, in order to be able to do this, Christ made the apostles priests. Y Cristo, cuando Él dijo las palabras, haced esto en memoria de mí, Él entonces hizo a los apóstoles, los hizo sacerdotes. So that they could offer his body and blood. Para que entonces ellos ofrecieran su cuerpo y su sangre. This is a real sacrifice, they say. Esto es el sacrificio real, dicen ellos. John Rogers, do you know who he was? ¿Ustedes conocen o han escuchado sobre John Rogers o Juan Rogers? Well, John Rogers is the man that finished the translation of the Bible when they killed Tyndale, who started it.
Este fue el hombre que terminó la traducción de la Biblia una vez que habían asesinado a Tyndale, a Guillermo Tyndale, el que había comenzado la traducción. And for his faith in the Bible, they tied him to the stake. Y por su fe en la Biblia, lo amarraron a una estaca. And they said, Y ellos dijeron, "You see your wife and your 9 little children? ¿ves a tu esposa y a tus 9 hijos? Well, if you say that this host is really the body of Christ, you can come down." Si tú dices que esta hostia es el verdadero cuerpo de Cristo, te vamos a soltar. With his wife and 9 little children standing there. Y ahí estaban su mujer y sus 9 hijos. But if you say that it is just a reminder, a symbol, you will die. Pero si tú dices que esto es solamente un símbolo o un recordatorio, entonces vas a morir. He chose to die. Él escogió morir. Amazing. The Bible says in Increíble. Hebrews 10 verse 12 La Biblia dice en Hebreos 10:12 that Jesus offered one sacrifice for sins forever. que Jesús ofreció un sacrificio una vez y para siempre. So the Protestants who signed became Catholics. Así que esos protestantes que firmaron la declaración se hicieron católicos. But it gets worse. Pero esto empeora. In this document they say En este documento ellos dicen that the church down here on earth doesn't celebrate the host by itself. de que la iglesia que está aquí en la tierra no celebra esta hostia para ellos o por sí mismos. All the dead people celebrate it with them. Ellos dicen que los muertos celebran también con ellos. Excuse me. ¿Perdón? So now when I celebrate the Mass, all the dead people that are in heaven are around me celebrating it with me? Entonces significa ahora que cuando yo estoy en la misa celebrando eso, ahora todos los muertos están alrededor mío celebrando también. So they teach in this document, this is a joint document, Y ellos están enseñando esta doctrina, y esta es una doctrina conjunta, that the barrier between the living and the dead disappears during the Mass. donde dice la barrera de la muerte es separada durante la misa. To quote them, the apparent division marked by death melts away. Citamos acá, dice la aparente división marcada por la muerte se derrite. This is Spiritism, Y esto es espiritismo, because Spiritism teaches that you are immortal. porque espiritismo enseña que tú eres inmortal. Now let's just look at this doctrine briefly. Ahora vamos a ver brevemente esta doctrina. In Ezekiel 18 verse 20 it says, "The soul that sinneth it shall die." En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare morirá. In 1 Timothy 1:17 it says En Primera de Timoteo 1:17 that there's only one who is immortal, and that is God. dice que hay uno solo que es inmortal y es Dios. In Job we are told that the dead sleep and do not wake up. En Job se nos dice que los muertos están durmiendo y no despiertan. In Psalms we read that the dead know nothing, En los salmos nos dicen que los muertos no saben nada, that they don't praise God, de que ellos no alaban a Dios. so they cannot take part in a celebration. Entonces ellos no pueden tomar parte de la celebración. So according to the Bible, the dead sleep. Entonces, de acuerdo a la Biblia, los muertos están durmiendo. So they rest in peace. Entonces, ellos están descansando en paz. Or like this car, they rust in peace. Como este carro que está también descansando oxidado en paz. So where does this doctrine come from? Ahora, ¿de dónde viene esa doctrina? Well, it comes from the serpent in the Bien- Garden of Eden. Viene de la serpiente en el huerto del Edén. Because it is the serpent that said, "You will not die." Porque es la serpiente que dice, no moriréis. The serpent said, "You will be like gods." La serpiente fue la que dijo, seréis como Dios. The serpent said, "You will know good and evil by yourself." La serpiente dice, usted por sí mismo va a conocer el bien y el mal.
Did you know there's only one church that teaches all three of those lies as doctrine? Usted conoce una iglesia que enseña todas esas tres mentiras como doctrina. And that's Roman Catholicism. Es el catolicismo romano. Let's look at one of them. Eso es lo que es. This is the office of the catechism. Esa es la oficina del catequismo. The church teaches that every spiritual soul is immortal. La iglesia enseña que cada alma espiritual es inmortal. It does not perish when it separates from the body at death. No perece cuando se separa del cuerpo de la muerte. Notice it is the church that teaches it, not the Bible. Nótese que es la iglesia la que enseña esto, no la Biblia. Now, are they just ignorant of the Bible? Ahora, ¿son ellos ignorantes de la Biblia? Let's ask them. Vamos a preguntarles. Here's the New Catholic Encyclopedia. Esta es la nueva enciclopedia católica. Here they say Y that ellos dicen the soul in the Old Testament que el alma en el Antiguo Testamento is not a part of man, no es parte del hombre. not something that can come out. No es algo que puede hacer y It is the whole man. eres todo el hombre. And that in the Bible, Y que en la Biblia there's no separation between soul and body. You die as an unit. En la Biblia no hay separación entre alma y cuerpo. Usted muere como una unidad. So they admit that the separation idea of the soul from the body Entonces ellos dicen que esa idea de separación de el alma del cuerpo is Greek philosophy. es filosofía griega. In other words, the Bible says you sleep, En otras palabras, la Biblia dice que usted duerme. and the church says, no, you don't. La iglesia dice no, 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 no. Who do we believe? ¿A quién le creemos? Pope Leo, in the time of Martin Luther, El Papa León X, en el tiempo de Martín Lutero, condemned those people that said you die. él condenó a esas personas que decía usted muere. And Martin Luther said Y Martín Lutero dijo that decree of the Pope belongs on the dunghill of Que- papal decretals. que esa cita de Lutero pertenecía a toda la escoria de los decretos papales. Why would he say that? Ahora, ¿por qué Lutero lo llamaría de esta forma? You see, Martin Luther translated the Bible. Fíjese bien, Martín Lutero tradujo las escrituras And there he discovered that the dead sleep y allí él descubrió que los muertos duermen until the resurrection. hasta el momento de la resurrección And then they are woken up. y luego son levantados. That is what the Old Testament teaches. That is what Paul taught. Esto es lo que enseña el Antiguo Testamento y esto fue lo que Pablo enseñó. So Martin Luther believed in soul sleep. Así que Lutero entendía y creía cómo duerme, descansa el alma. Now, Tyndale, who translated the Bible into English, Ahora Guillermo o William Tyndale, el que tradujo la Biblia al inglés, he also studied the Bible to él translate it. también estudió la Biblia para poder traducirla. And he believed in soul sleep. Y él también creía en este principio. So he argued with the Catholics Entonces, cuando los católicos and he said, dijeron esto, les dijo, so you Catholics, you put the dead in heaven ustedes los católicos ponen al muerto en el cielo and there they are happy with Jesus. y están felices con Jesús. Then tell me, what is the point of the resurrection? Entonces explíqueme cuál es el punto de la resurrección. You teach heaven, you teach hell, you teach all of these things. Tú enseñas cielo, enseñas infierno, enseñas todas estas cosas, You teach purgatory. enseñas purgatorio There's nothing of that in the Bible. y no hay nada de esto en la Biblia. The dead sleep, he said. Los muertos duermen, dijo. So now my question is, Ahora mi pregunta es, why don't the Reformation today, believe what the Reformers taught? ¿por qué ahora los protestantes de hoy día
no creen en lo que los reformadores creyeron. They believe what Rome teaches. Ellos están creyendo lo que Roma enseña. You know, if we look at Romans 15, verse 16, Si nosotros vemos a Romanos 15, 16, the old translation says when you become a pastor, you are a minister, a servant. la traducción más antigua dice que cuando usted es un pastor, usted es un ministro, un siervo. But the new translations change that. They say you become a priest. Pero las nuevas traducciones lo cambian y dice que usted se hace un sacerdote. Now, what's the difference between a minister and a priest? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ministro y un sacerdote? Well, a minister is a servant who serves Un someone. ministro es un siervo And a priest is someone who sacrifices. y el sacerdote es aquel que sacrifica. So what are we? Are we ministers or are we priests? Entonces, ¿qué somos? ¿Ministros o sacerdotes? Well, let's look at their document. Mira, vamos a ver este documento. In their document, they say that you are empowered to make the sacrifice. In other words, you become a priest. Este documento dice que el ministro ahora está empoderado para hacer sacrificio. En otras palabras, que usted ahora se hace un sacerdote. And now, look what they say as a consequence. Y ahora lo que dice es la consecuencia. It's the next one. Okay. The gospel bestows on those El evangelio, who proclaim the gospel, to proclaim the el gospel, evangelio coloca sobre quienes presiden sobre las iglesias to forgive sins, la comisión de proclamar el evangelio, perdonar pecados and to administer the sacrament. y administrar los sacramentos. Okay, so we've become priests Ahora somos sacerdotes and we can forgive sins. y ahora podemos perdonar pecado. That's what the Catholic Church believes. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. But it wasn't like that in the beginning. Pero eso no fue donde comenzó la cosa. That came in through the church fathers. Eso vino a través de los padres de la Iglesia. They taught that the Pope becomes the top man in the church. Ellos fueron los que enseñaron que el Papa era el hombre más importante de la Irenaeus Iglesia. taught infallibility, Iranios, por ejemplo, enseñó la infalibilidad. and Tertullian taught that the priests and the clergy have the top position and you have no say. Y Tertuliano, por ejemplo, dice los sacerdotes, el clero, son los que tienen la posición alta, pero nosotros no tenemos nada que decir. And only Cyprian came and said that Y you luego- can sacrifice. Y luego Cipriano los eleva a ser sacerdotes porque ellos podían hacer sacrificio. So Protestantism has totally capitulated and now believes Roman Catholic doctrine. Ahora lo que vemos es que el protestantismo ha capitulado y ahora está enseñando doctrina católica. And they agree that the bishops take the place of the apostles. Y ellos están de acuerdo que el obispo toma el lugar de los apóstoles. I want to tell you that history is being repeated. Yo quiero decirles que la historia se está repitiendo. And now I Se want va a you to repetir. listen carefully. Y ahora quiero que escuchen cuidadosamente. Let's go back in history. Vamos a ir de vuelta a la historia. We're reading in Matthew, Estamos leyendo en Mateo and I'm going to tell you the story. y les voy a decir la historia. Jesus stands before Pilate, Jesús está al frente de Pilato and he says to the Jews, "Do I release to you Jesus, Él le pregunta a los judíos, ¿debo soltar a este Jesús? or do I release to you Barabbas?" ¿O debo soltarles a Barrabás? They say, "Release Barabbas." Y ellos dicen, danos a Barrabás. They say, "His blood be on us and on our children." Y le dicen que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. Pilate says, "Behold the King of the Jews. Pilato dice, mirad, el rey de los judíos, Must I release you your king?" les voy a soltar a su rey. They cry, "Crucify him." Y ellos gritaron, crucifícale. They say he's an enemy of Caesar.
Ellos dijeron, él es un enemigo de César. And eventually they say, we have no king but Caesar. Y de hecho, ellos dijeron, no hay otro rey sino César. So now they gave up their king, which is God, and they chose Caesar. Entonces ellos abandonaron a Dios como rey y escogieron a César. Let's just continue to this picture. There we go. Now let me tell you the history of Caesar. Ahora yo quiero contarles un poquito la historia de César. It's a fascinating history. Es una historia fascinante. When Babylon fell, Cuando cayó Babilonia, the king of Babylon el rey de Babilonia, was destroyed. ese reino fue destruido. But the priests of Babylon fled to a place called Pergamos. Pero los sacerdotes de Babilonia huyeron a un lugar llamado Pérgamo. And there they had the full Babylonian religion. Y allí ellos tenían toda la religión babilónica. And the priest was a king, and he was a priest, and he was God. Y el rey era el sacerdote y era Dios. Pergamos was not conquered by any empire. Pérgamo no fue conquistado por ningún imperio. And in the year 133 BC, Y en el año 133 antes de Cristo, the last king of Pergamos, el último rey de Pérgamo, who was Attalus III, que era Atalos, el tercero, gave his title to Rome él dio su título a Roma on one condition, en una condición, that the emperor of Rome also had to be worshipped as God. que el emperador romano fuera también adorado como un dios. Now listen carefully. Ahora escucha cuidadosamente. None of the emperors took that power Ningún emperador tomó ese poder until you get to Julius Caesar. hasta que usted llega en tiempo hasta Julio César. And he became a God king. Y él se hizo un dios, un rey dios. This is history. Y esto es historia. On the 25th of December 48 BC, El 25 de diciembre del año 48 antes de Cristo, he said he was the incarnation of God, Jupiter. él dijo, yo soy la encarnación del dios Júpiter. And from then onward, everybody had to worship Caesar as God. Y desde ese momento en adelante, todo el mundo tenía que adorar a César como un dios. He was Pontifex Maximus. Él era el pontífice máximo. The early Christians refused to worship the emperor, Y los otros cristianos rehusaron adorar al emperador and therefore they were persecuted and murdered. y por tanto fueron perseguidos y asesinados. Now the Jews said, we have no king but Caesar. Ahora los judíos dijeron, no tenemos otro rey, sino That meant they César. worshipped him as God. Eso significa que ellos también lo adoraban como Dios. Now the Bible says that Pergamos is the place where the devil reigns. Ahora la Biblia dice que en Pérgamo es el lugar donde reina el diablo. Now I want you to look at this picture. Yo quiero que ustedes vean esa foto. This is Pope Francis Este es el Papa Francisco sitting on a great white throne, sentado en un gran trono blanco surrounded by 4 individuals. y está él teniendo a su alrededor 4 individuos. Now the Bible Ahora la Biblia says that the throne of God dice que el trono de Dios is a great white throne es un gran trono blanco with 4 living creatures around it con 4 criaturas vivientes a su alrededor. and cherubs on either side. Y hay querubines de cada lado. Through this picture with the cherubs on either side, Con esta foto, con los querubines a cada lado, the Pope is saying that he is God. el Papa está diciendo que Él es Dios. So I want to say to my Protestant friends, Entonces yo quiero decirle a mis amigos, a mis hermanos protestantes, and I want to say to my Catholic friends, y yo quiero también decirle a mis amigos católicos, that if this is what your church has accepted and signed, que si esto es lo que tu iglesia ha aceptado y ha firmado,
then you must come out of her, my people, entonces tú tienes que salir de ella, pueblo mío, so that you do not take part of their plagues. para que no puedas ser partícipes de sus We cannot plagas. serve both God and No, man. no podemos servir al mismo tiempo a Dios y a los hombres. Matthew 24, verse 1 Vamos a Mateo 24, 1. and 2. Jesus says that the temple will be destroyed. Jesús dijo que el templo iba a ser destruido And in 70 AD it was destroyed. And Jesus said, Jerusalem, Jerusalem, Y Jesús dice en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, thou that kills the prophets and stones them which are sent unto you. que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. How often would I have gathered thy children together, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, as a mother hen gathers her chicks under her wings? como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? But you would not. Pero no quisiste. We are in the same place in history today. Estamos en el mismo lugar de la historia hoy día. By signing these documents, Al firmar estos documentos, the Protestant world has said we have no king but Caesar. el mundo protestante está diciendo no tenemos otro rey sino César, Because they've accepted his doctrine and his authority. porque hemos aceptado su doctrina y él es autoridad. Therefore, my appeal is separate tanto, yourselves Los llamo, sepárense ustedes and choose one king, y escoja un solo rey, the King Christ Jesus. el Rey Jesucristo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, history is repeating itself. Padre Celestial, la historia se está repitiendo. Just as the Jews verily rejected you and chose Caesar, Así como los judíos de la antigüedad te rechazaron y escogieron a César, so the Protestant world is doing the same. así el mundo protestante está haciendo lo mismo. I pray that you will grant them wisdom Oro para que tú les des sabiduría and to say we have no king but Jesus. y que ellos puedan decir, no tenemos otro rey sino This is my Jesús. prayer in Jesus' name. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén.